José en Egipto, gloria después del cautiverio. José fue exaltado en Egipto tras años de dolor, rechazo y silencio. El niño de los sueños era ahora el gobernante de la tierra, el hombre que salvó a las naciones del hambre y preservó el plan divino incluso en el palacio, entre ídolos y riquezas. José nunca olvidó al Dios de sus padres y antes de morir dejó una petición: lleva mis huesos de vuelta a Canaán, porque esta tierra no es mi hogar. Niños en Egipto, nombres que cuentan historias. Allí en Egipto, le nacieron 2 hijos, Manasés y Efraín, y los nombres que les puso revelan más que sentimientos, fueron declaraciones de fe. Manasés porque Dios me hizo olvidar todo mi dolor y Efraín porque Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. José llevaba cicatrices, pero no rencor, cumplía promesas, no recuerdos amargos. Sus hijos nacieron en tierra pagana, pero trajeron consigo una herencia celestial. La mano cruzada de Jacob, cuando Dios invierte lo que es nuestro. Al final de su vida, Jacob bendijo a sus nietos que apenas conocía y en un gesto extraño cruzó sus manos, puso su mano derecha sobre Efraín el menor y la izquierda sobre Manasés el primogénito. José trató de corregirlo, pero Jacob respondió: conozco a mi hijo, lo sé, pero el menor será mayor y su descendencia será poderosa. Allí en ese momento Dios cambió el orden natural y reveló que la elección divina no sigue la lógica humana, Él elige a quien quiere y hace de lo improbable el protagonista. Las tribus que heredaron la tierra, destinos y desafíos. Los hijos de José se convirtieron en tribus poderosas. Efraín y Manasés recibieron porciones generosas en la tierra prometida. Efraín creció en número e influencia. Fue allí donde se ubicó el tabernáculo en Silo. Fue de allí que vinieron líderes y jueces. Efraín se convirtió en un centro político y espiritual, mientras que Manasés se dividió. Una parte se quedó al este del Jordán, otra al oeste. Heredaron mucho, pero esta dispersión también trajo conflictos y debilitamiento, porque mucho de tierra no siempre significa fuerza del alma, orgullo y caída. Cuando la bendición sube a la cabeza, Efraín, que había sido tan bendecido, comenzó a ser orgulloso, cuestionaba decisiones, exigía un papel principal y a veces despreciaba a las otras tribus. Este fue el caso en los días de Gedeón y más tarde en los días de Jefté. Cuando el reino se dividió, Jeroboam apareció en Efraín con sus becerros de oro, sus altares falsos y su religión corrupta. Efraín había olvidado quién le había dado la bendición, y ahora pensaba que era suya. Oseas profetizó con lágrimas: Efraín es entregado a los ídolos, su gloria se convertirá en vergüenza, sus hijos serán guiados por la espada. El orgullo de Efraín no era solo un problema individual, sino un veneno que contaminó a todos sus descendientes e influyó en la historia del pueblo de Israel. Cuando la bendición se convierte en arrogancia, el corazón se cierra al arrepentimiento y la humildad. Efraín comenzó a despreciar las advertencias de los profetas y a rechazar la voz de Dios, creyendo que su fuerza y poder provenían exclusivamente de sus propias manos. Así, olvidó que la verdadera fuente de vida y prosperidad es la fidelidad al Señor. Este orgullo dio lugar a divisiones internas y conflictos con otras tribus, debilitando la unidad del pueblo de Dios. La arrogancia de Efraín no solo allanó el camino para la idolatría, sino que también generó una cultura de injusticia y opresión, alejándolos de los valores y el pacto que Dios había establecido con sus antepasados. Era como si la bendición se hubiera convertido en un peso, una carga que desviaba al pueblo del propósito original para el cual había sido elegido. Al distanciarse de la comunión con Dios,
Efraín perdió el sentido de lo sagrado y la reverencia que debían marcar su identidad. El orgullo condujo a la ceguera espiritual y a la incapacidad de reconocer su propia decadencia. Esta condición dio paso a que influencias paganas y prácticas corruptas penetraran en el corazón de la tribu, contaminando su fe y sus tradiciones. La bendición que debería haber sido fuente de vida se convirtió en semilla de muerte espiritual. El profeta Oseas, con su lenguaje doloroso, denunció esta traición a Dios, mostrando que el orgullo de Efraín resultaría en ruina y exilio. Las palabras del profeta fueron un clamor para que el pueblo volviera al Señor, pues sin arrepentimiento no hay restauración. Sin embargo, el ciclo de orgullo, caída y castigo se repitió, dejando profundas huellas en la historia de la tribu y en la memoria del pueblo de Israel. Finalmente, el camino de Efraín sirve como una advertencia eterna para todas las generaciones. La bendición de Dios no es un título para jactarse, sino un llamado a la humildad y la obediencia. Cuando el orgullo reemplaza a la gratitud, el camino se vuelve resbaladizo y el destino inevitablemente se aleja de la promesa. Es una invitación para que cada uno de nosotros examine su corazón y camine con reverencia, reconociendo que toda gracia recibida debe vivirse con fidelidad y amor. El día del silencio, el exilio y la pérdida de identidad. En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió Samaria y tomó cautivas a las tribus del norte. Efraín, Manasés y el resto se dispersaron entre las naciones y perdieron su identidad. Y sus nombres y su tierra fueron conocidos como las 10 tribus perdidas. El sonido de las arpas se silenció, los cantos cesaron y el pacto fue olvidado en los corazones de la mayoría. Fue el fin de lo que había comenzado con tanta gloria y promesa. Advertencia y esperanza, lecciones grabadas en la historia. La historia de Efraín y Manasés resuena como una advertencia para todas las generaciones porque muestra que no basta con ser elegido, hay que permanecer fiel, muestra que la bendición puede convertirse en orgullo y el orgullo en caída, muestra que la herencia espiritual no está garantizada si el corazón se aparta de Dios, pero también revela esperanza porque Ezequiel vio el día en que Judá y Efraín se reunirían como un solo pueblo. Oseas soñó con niños que regresaban del exilio y Jesús habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como si llamara a los olvidados a una reunión. La historia de Efraín y Manasés nos recuerda que la fidelidad a Dios no es una garantía automática, sino una elección diaria y continua. Ser elegidos o bendecidos no significa que seamos inmunes a las consecuencias de la separación espiritual. Incluso ante grandes promesas y bendiciones, el pueblo de Dios se enfrentó al desafío constante de mantener su corazón vuelto al Señor, una lección que permanece vigente para todas las generaciones. La caída de Efraín muestra que la bendición sin humildad puede ser la puerta a la corrupción espiritual. Cuando la confianza se desplaza de Dios hacia las propias fortalezas o estructuras, se abre el camino a la idolatría, el egoísmo y la división. Esta realidad histórica invita a cada persona y a cada comunidad a examinar su relación con Dios, reconociendo que la verdadera prosperidad se basa en la obediencia y la comunión. Por otro lado, la promesa de restauración expresada por profetas como Ezequiel y Oseas señala la inmutable fidelidad de Dios, quien, incluso ante la infidelidad humana, nunca abandona definitivamente a su pueblo. La esperanza de una reunión y reunificación de las tribus dispersas simboliza la misericordia divina que trasciende los límites del tiempo y la historia, ofreciendo un futuro de redención y renovación.
Esta esperanza no es sólo para un tiempo lejano, sino un llamado presente a volvernos a Dios con sincero arrepentimiento y una fe viva. El mensaje de los profetas y la promesa de Jesús sobre la oveja perdida nos muestran que Dios busca constantemente restaurar lo que se ha roto, sanar lo herido y reunir lo que se ha dispersado. Esta es una lección que trasciende las páginas de la historia antigua y se convierte en una invitación a la transformación personal y comunitaria. Finalmente, la historia de Efraín y Manasés nos desafía a vivir conscientes de la responsabilidad espiritual que llevamos. No basta con recibir bendiciones, debemos cultivarlas con humildad, gratitud y fidelidad. Es un recordatorio constante de que Dios actúa con amor, disciplina y restauración, abriendo siempre caminos para que su pueblo regrese a casa, viviendo plenamente el pacto que Dios estableció con sus antepasados. Un llamado para nosotros, entre la bendición y la fidelidad. Lo que les sucedió a estas tribus le puede suceder a cualquiera, porque podemos empezar bien y terminar lejos de él, podemos nacer dentro de la promesa pero vivir fuera del pacto, podemos ser numerosos, poseedores de renombre, pero espiritualmente vacíos. Efraín es un espejo para las iglesias que tienen estructura pero carecen de vida, es una advertencia para los cristianos que llevan el nombre pero no la cruz. Es un recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias y valora un corazón quebrantado más que el prestigio público. Ser bendecido no significa estar exento de luchas, debilidades o desafíos. La historia de Efraín nos muestra que la bendición, para que realmente dé fruto, debe ir acompañada de una fidelidad constante y sincera. Muchas veces, el mayor enemigo de la bendición es el orgullo mismo, que aleja el corazón de Dios y desfigura el propósito divino. Estamos llamados a ser humildes, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de la gracia y el favor del Señor. La fidelidad no es un acto aislado, sino un camino diario de decisiones que reflejan nuestra entrega a Dios. Se manifiesta en el compromiso con la verdad, en la búsqueda de la justicia, en el amor al prójimo y en la perseverancia incluso ante la adversidad. Esta fidelidad transforma la bendición en una fuente de vida para nosotros y para quienes nos rodean, reafirmando que la relación con Dios es lo que sostiene todo nuestro camino. Al observar a las tribus que se han extraviado en el orgullo y la infidelidad, se nos invita a hacer una autoevaluación honesta. ¿En qué aspectos hemos sido fieles y en cuáles hemos permitido que la bendición se nos suba a la cabeza? ¿Qué áreas de nuestra vida espiritual necesitan ser restauradas para que podamos vivir con integridad ante Dios? Este llamado es una invitación a abandonar las apariencias y cultivar un corazón quebrantado y dependiente. Además, estamos llamados a ser instrumentos de restauración y reconciliación en nuestras comunidades. Así como Dios prometió reunir a las tribus dispersas, nos llama a promover la unidad y la sanación. En lugares donde hay división, indiferencia o orgullo, la verdadera bendición se expande cuando reflejamos el carácter de Cristo, quien vino a buscar y salvar lo perdido, trayendo reconciliación y vida en abundancia. Finalmente, vivir entre la bendición y la fidelidad es asumir un compromiso que trasciende nuestro tiempo e influye en las generaciones futuras. Al igual que Efraín y Manasés, somos parte de una historia más grande, donde Dios actúa con propósito y justicia. Honremos esta herencia con una vida marcada por la obediencia, el amor y la esperanza, sabiendo que el mismo Dios que nos bendijo es también el Dios que nos sostiene y restaura a cada paso del camino. Conclusión: entre dos hermanos, dos caminos.
Efraín y Manasés nacieron en la misma cuna, recibieron la misma bendición, crecieron bajo el mismo padre, pero siguieron caminos diferentes. Sus historias muestran que el principio no define el final y que la bendición recibida debe ser regada con obediencia. El mismo Dios que los crió también les permitió cosechar el fruto de sus decisiones, y aún así no se dio por vencido, porque el Dios del pacto es también el Dios de la restauración. La trayectoria de Efraín y Manasés nos recuerda que la bendición no es sinónimo de garantía automática. Requiere vigilancia constante y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Incluso quienes reciben grandes promesas pueden extraviarse si no cultivan la humildad y la obediencia. La bendición se convierte en terreno fértil o en una trampa, según la elección y el compromiso de cada persona. Además, la historia de estos hermanos nos desafía a reconocer que el poder y la prosperidad pueden usarse para bien o para mal. Efraín, a pesar de su crecimiento e influencia, eligió caminos que lo llevaron a la división y a la separación de Dios. Manasés, a su vez, a pesar de los desafíos de la dispersión, es recordado en otros pasajes bíblicos por su capacidad de arrepentirse y regresar al Señor, demostrando que incluso quienes se desvían pueden ser restaurados. Esta dualidad entre los caminos de Efraín y Manasés también nos sitúa ante la realidad de nuestras propias vidas y comunidades. Se nos invita a reflexionar sobre el camino que hemos recorrido, las decisiones que hemos tomado a la luz de las bendiciones recibidas y cómo hemos respondido al llamado a la fidelidad. Las bendiciones deben ser un impulso para una vida de fidelidad, no una excusa para la negligencia espiritual. Para concluir esta reflexión, debemos recordar que Dios, en su misericordia y soberanía, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no abandona a los suyos, ni siquiera cuando se desvían, sino que los llama al arrepentimiento y les ofrece restauración. Entre dos hermanos, dos caminos, Dios continúa escribiendo su historia de redención y gracia para todos los que lo buscan con un corazón sincero. Señor Dios, gracias por tu fidelidad que nos acompaña incluso cuando fallamos. Te pedimos humildad para reconocer nuestros fracasos, valentía para elegir el camino de la obediencia y gracia para permanecer firmes en tu pacto. Que la bendición que recibimos sea motivo de alabanza y compromiso, y que nuestras vidas reflejen tu gloria en cada paso. En el nombre de Jesús, amén.